El objetivo de este video es que repasemos algunos de los contenidos principales del módulo 1. En particular, vamos a trabajar con las definiciones de filosofía. Vamos a empezar viendo los problemas que hay para poder establecer una definición acabada de la filosofía y única. En segundo lugar, vamos a rastrear en el origen de la palabra filosofía, es decir, en su etimología, qué información obtenemos para poder decir en qué consiste. Y en tercer lugar, vamos a elegir una definición, en concreto la aristotélico-tomista, que es una definición clásica, que nos va a ayudar a obtener un poco de información sobre qué es la filosofía y que luego nos va a permitir, como marco de referencia, abordar otras definiciones. Bueno, empezamos con los problemas para definir la filosofía. En primer lugar, nosotros en nuestras clases habíamos mencionado que para definir la filosofía, primero hay que filosofar, es decir, hacer filosofía. Cuando yo ya estoy definiendo qué es hacer filosofía, estoy justamente haciendo filosofía. Fíjense que es una diferencia abismal con otras disciplinas, con otras áreas del saber. Por ejemplo, que yo defina qué es la biología o qué es la historia, no implica que esté haciendo biología ni que esté haciendo historia. Es un paso previo en el cual defino el objeto de estudio y el método de estudio. Con la filosofía es importante, por supuesto, definir su objeto de estudio y su método, saber qué es lo que hace. Lo que pasa es que cuando yo ya defino, estoy justamente realizando esta actividad particular que llamamos hacer filosofía. Asimismo, otro problema con el que nos enfrentamos es que qué se entiende por filosofía dependerá de cada filósofo y de su sistema de pensamiento. La respuesta que demos a qué es la filosofía implica ya una filosofía particular con la que por ahí no todos están de acuerdo o no todos los filósofos van a estar de acuerdo. Cada autor, cada filósofo tiene una definición de filosofía propia. Por supuesto, muchos están de acuerdo entre sí, agregan matices, agregan otros elementos, pero cada filósofo tiene su mirada particular. Y sin embargo, todos los filósofos están de acuerdo en que eso que ellos hacen es filosofía, por más que no estén de acuerdo en cómo es que la definen. Por lo tanto, la definición de la filosofía es ya un problema filosófico. Empezar por definir nuestra materia es adentrarnos ya en este hacer filosofía. Por otra parte, la vivencia de la filosofía es, como cualquier vivencia, algo personal. Cuando hablamos de hacer filosofía, hablamos entonces de una vivencia. Ahora bien, hay posibles respuestas a esta pregunta que es la filosofía. Una es decir que la filosofía es justamente aquello que hacen los filósofos. Pero bueno, esta definición es sumamente problemática. Los filósofos también comen, salen a pasear, hacen las compras, pagan las cuentas, hacen una serie de actividades que hacen todas las otras personas. Por lo tanto, es una definición muy amplia, no determina qué es lo específico de hacer filosofía. Podemos decir que, bueno, lo que lo caracteriza al filósofo es una actividad concreta que tiene que ver con el pensar, con el indagar, con el analizar, con el interrogar. Y sin embargo, estas actividades del pensamiento tampoco son exclusivas del filósofo. Toda persona que se dedica a algún área del saber, algún área de conocimiento, todo ser humano, por ser persona, por ser un ser humano, justamente piensa, reflexiona, analiza. Podemos decir, en segundo lugar, agregar una acotación a esta definición y decir que filosofía es aquello que hacen los filósofos en cuanto filósofos. Ahora bien, esta definición sigue siendo igualmente muy amplia y no me brinda información acerca de qué es lo específico que estudia la filosofía y qué hace el filósofo. Esta definición
abarca a todos porque justamente no dice nada. Es una definición tautológica que repite los mismos términos que quiere definir. Por lo tanto, no me brinda ningún tipo de información. Sin embargo, podemos decir que todos los filósofos pretenden lo mismo, realizar una explicación última de la realidad. Cuando se acusan entre corrientes distintas de filosofía, entre ellos, ¿de qué se están acusando? ¿De que no son lo suficientemente profundos o que no abarcan todos los temas, que son incompletos, que su sistema es incompleto? Es decir, que entre los filósofos hay algo común. Hay dos características que ellos suponen que la filosofía debe tener, que es un conocimiento de la realidad o por lo pronto una evaluación, una indagación sobre las posibilidades del conocimiento del ser humano, indagar qué es conocer y qué es la realidad, y también aspiran a una radical profundidad de ese conocimiento o de esas posibilidades de conocimiento de la realidad, ¿no? Por lo tanto, teniendo estos problemas en vista, vamos a pasar ahora a explicar el origen de la palabra, a ver qué información, remontándonos al origen, podemos obtener acerca de qué es la filosofía. En ese sentido, nos enfrentamos a nuestro segundo tema, que es la definición etimológica de la filosofía. Como hemos hablado varias veces, la filosofía, como palabra, surge con Pitágoras, quien la empieza a acuñar esta palabra porque quiere oponerse a unos personajes muy particulares que vamos a estudiar en la segunda parte de nuestro segundo módulo, que son los sofistas. Los sofistas se llaman a sí mismos de esa manera porque significa que se llaman sabios. Sofía en griego significa sabiduría. El sofista es el que estaría ejerciendo esta sabiduría, el que la posee. Es por lo tanto el sabio. En cambio, Pitágoras quiere oponerse a estos sujetos y dice que él no es sabio, que él establece otro tipo de relación con la sabiduría. Esta relación que va a establecer será una relación de amor. Filosofía, entonces, es una palabra griega que se divide en dos, por un lado filo y por otro lado sofía. Filo proviene del verbo philein, que justamente significa amor. Y sofía, en griego, significa sabiduría. Por lo tanto, la filosofía es establecida por Pitágoras como un amor a la sabiduría. No soy sabio, no poseo la sabiduría, pero sí tiendo hacia ella, la amo. Sin embargo, acá tenemos que hacer una aclaración. Los griegos, para la palabra amor, utilizan dos términos, utilizan varios términos, pero dos términos en los que nosotros nos vamos a concentrar en nuestra clase. Por un lado, philein, que es la raíz justamente de nuestra palabra, que estamos aquí trabajando, filosofía, y por otro lado, eros. Eros significa deseo, tensión, es un amor de deseo. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para comprender qué es la filosofía? Bueno, Platón en un momento realiza una afirmación en uno de sus diálogos en el banquete, que es la siguiente: Eros es filósofo. ¿Qué significa esto? Que el amor es amor a la sabiduría. Nuevamente pareciera que no me está dando información, que por el contrario repite ciertos términos. Por supuesto que si lo queremos traducir de esta manera, sería también una repetición. Pero desgranar qué es Eros y por qué el Eros es filósofo, el amor, este tipo de amor implica un amor a la sabiduría, me va a brindar más información sobre qué es la filosofía y en qué consiste justamente hacer filosofía. Por lo tanto, como les decía, los griegos utilizan, entre otros términos, dos términos específicos para amor, uno es eros y otro philein. El eros significa, es un amor de deseo, de tensión, es un dinamismo que busca poseer un objeto que claramente no va nunca a poseer por completo. Pero es esta tendencia que tenemos todos los seres humanos, que conforma la subjetividad del ser humano, hacia
un objeto, es lo que nos mueve, es el dinamismo que nos impulsa constantemente a buscar un objeto que no podemos poseer por completo y que siempre estamos tendiendo hacia él, o que si lo poseemos, luego queremos renovar ese deseo. Deseamos, por ejemplo, que ese objeto permanezca. Lo podemos llevar este ejemplo a cualquier caso de la realidad. Por ejemplo, yo deseo tener, no sé, unos zapatos nuevos. Cuando ya los poseo, esos zapatos, ya no los deseo más, el deseo se acaba. Lo que hago es gustar de esos zapatos, disfrutarlos, utilizarlos. Ahora bien, sale un nuevo modelo, hay otro color, mi deseo se renueva, quiero otro par de zapatos o quiero poder usarlos, estrenarlos, salir con ellos. Como ven, el deseo, la dinámica del deseo es este movimiento de tendencia hacia un objeto que nunca me satisface por completo. El deseo siempre se renueva, busca un nuevo objeto constantemente. Tenemos eso por un lado. Por otro lado, tenemos el amor, como philein, que está en la palabra filosofía, y este amor es un amor de amistad. Es un amor que se establece, un vínculo que se establece con el objeto que hemos alcanzado a través del deseo. Y también hay una relación de nostalgia en este tipo de amor con el objeto deseado, porque ya no lo poseo más, lo recuerdo, lo tengo, de alguna manera en el recuerdo, en la mente, pero no lo poseo por completo. Entonces tengo nostalgia de eso. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo básico de los zapatos, tengo nostalgia de ese momento en el que me los compré y logré tenerlos, pero ya no los poseo más. Entonces tengo que volver a activar el mecanismo del deseo, buscar alcanzar un nuevo objeto de deseo que puede ser la permanencia de eso que ya alcancé o algo nuevo. Por lo tanto, ¿esto qué tiene que ver con la filosofía, con la sabiduría? Bueno, que el hombre desea, es decir, establece, tiene este movimiento de eros, de deseo, de alcanzar un objeto, que es la sabiduría. La sabiduría por completo, de manera absoluta, no la podemos alcanzar. Es algo que nos excede. Pero esas verdades que podemos ir conociendo, ese objeto, que no lo podemos poseer por completo, porque por eso no somos sabios, porque no poseemos la sabiduría por completo, establecemos una relación de amistad con ello. Es decir, el hombre desea alcanzar el saber, puede vislumbrar algunos aspectos de ese saber, conocer algo, pero sin embargo no lo puede poseer por completo y establece una relación de amistad. Ama aquello que ha conocido, lo desea y lo ama. Y desea nuevamente, por ejemplo, profundizar en ese conocimiento o poseerlo siempre. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Qué nos dice esto de la filosofía? Bueno, cuando Platón dice Eros es filósofo, lo que nos está diciendo es que el deseo busca establecer una relación de amistad con la filosofía. Eso es lo que motiva al hombre a conocer. No es solamente el deseo, sino también este camino de regreso, establecer una relación de amistad. Ahora bien, por otro lado, este tema del deseo, del eros, nos habla también de otro tema, de una tensión que hay en el ser humano entre el saber y la ignorancia. Como habíamos dicho, no somos sabios completamente. Ya Pitágoras lo había dicho y por eso habla de esta palabra, de la filosofía. Y sin embargo, tampoco somos ignorantes. Algo sabemos. Por lo pronto sabemos que queremos saber. Por eso Sócrates va a decir, solo sé que no sé nada. Es decir, reconocer mi propia ignorancia es el principio de la sabiduría y es lo que me permite a mí poder establecer o tender hacia este objeto de deseo que es la sabiduría. El deseo atraviesa al sujeto, lo configura, el hombre es, por lo tanto,
un ser deseante y hay en este hacer filosofía una tensión entre el saber y la ignorancia. Como dijimos, se sabe que no se sabe. Ahora bien, teniendo esto presente, podemos ahora pasar a otra definición de la filosofía. Es lo que vamos a llamar definición real o definición esencial. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar una definición clásica de la filosofía y vamos a explicar todos sus componentes. Como les dije antes, esta definición nos va a dar un marco de referencia para poder analizar luego otras definiciones de filosofía. La definición clásica de la filosofía proviene de la tradición aristotélico-tomista, es decir, la tradición que proviene de Aristóteles y de Tomás de Aquino. Y ella dice que la filosofía es conocimiento cierto de todas las cosas a la sola luz natural de la razón, explicadas por sus causas primeras o últimas. Fíjense, chicos, qué interesante, porque la afirmación principal, o cómo empieza esta definición, es con que la filosofía es conocimiento. Fíjense que por otro lado estábamos hablando de la filosofía como amor. Esta definición establece, afirma justamente que la filosofía conoce. Hay una apuesta por esta capacidad del hombre de alcanzar objetos de conocimiento. El conocimiento, ahora bien, ¿qué es? Para Platón, el conocimiento es una opinión justificada verdadera. Esta es la definición de conocimiento platónica, ¿no? ¿Qué es una opinión? Es una creencia, justamente, que puede o no estar justificada. Si yo la justifico, ya hay un paso más para ir alcanzando esta pretensión de conocimiento. ¿Cómo puedo justificar una creencia, una opinión que yo tenga? De dos maneras. Racionalmente, que es el método que utilizan las matemáticas, o empíricamente, que es el método que utilizarán justamente las ciencias experimentales. Ahora bien, para que haya conocimiento no es suficiente con que mi opinión, mi creencia esté justificada, con que tenga razones para sostenerla, sino que además esta opinión que yo justifico tiene que ser verdadera. Y acá nos metemos en un gran problema de la filosofía que no vamos tampoco a tratar de o pretender resolverlo en una sola clase, que es ¿qué es la verdad? Clásicamente se han establecido tres teorías, tres criterios para definir o para poder establecer cuándo una proposición o un enunciado es verdadero. Estas tres teorías de verdad operan como criterios o como filtros a través de los cuales puedo ir pasando un enunciado y si cumple con alguno de estos criterios, puedo afirmar que mi enunciado, mi proposición, mi afirmación es verdadera o no. Acá tenemos entonces tres teorías de verdad. Por un lado, la teoría de la adecuación, que va a sostener que una proposición es verdadera cuando hay una adecuación entre el pensamiento y la cosa en la realidad. Por ejemplo, si yo afirmo que un objeto determinado, por ejemplo, que este estuche es gris, y efectivamente el estuche es gris, cumplirá con este criterio de adecuación. Hay una adecuación entre la proposición que yo estoy afirmando, lo que está en mi pensamiento, el estuche, la caja es gris, y lo que efectivamente en la realidad es. Ahora bien, no todos los enunciados pueden cumplir con este criterio, porque no todos los enunciados, no todos los términos de ese enunciado los voy a poder ver efectivamente en la realidad. Eso pasa, por ejemplo, con las proposiciones matemáticas, que no tienen un correlato con un objeto concreto en la realidad. Para ello, en ese caso, vamos a hablar de una segunda teoría de verdad, la teoría de la coherencia. Un enunciado será verdadero, entonces, cuando es coherente o no contradictorio con otras verdades dentro de un sistema de pensamiento. Esto sucede mucho en las matemáticas, justamente. En tercer lugar, nuestro tercer criterio será la teoría pragmática de verdad. Un enunciado, entonces,
o una proposición, una afirmación, será verdadero si es útil y eficaz para resolver problemas o para satisfacer necesidades. Entonces, en este caso, el valor de verdad no va a estar dada por la adecuación a la realidad ni por la coherencia, sino por el valor de utilidad. Si esa proposición me sirve para resolver un problema dado o para satisfacer alguna necesidad, muestra que es efectivo, entonces ese enunciado será verdadero. Ahora bien, nuestra definición de filosofía tenía distintos términos. En primer lugar, conocimiento, que es el que acabamos de analizar. Pero en segundo lugar, dice que la filosofía es un conocimiento cierto. ¿Qué significa la certeza? Certeza no es lo mismo que verdad. Certeza es el estado subjetivo, mi seguridad frente a la verdad. Es la firme adhesión de la inteligencia de un sujeto a una verdad. Yo tengo certeza de este conocimiento, de esto que estoy afirmando como verdadero. Ahora bien, en la definición también tenemos un tercer elemento. Y dice que la filosofía es un conocimiento cierto de qué? De todas las cosas. La filosofía busca estudiar toda la realidad, todos los aspectos de la realidad. ¿Pero de qué manera? Bueno, eso va a ser lo que venga a continuación. Si bien la filosofía quiere estudiar toda la realidad, no significa que la filosofía desarrolle en su seno todas las otras disciplinas del conocimiento. Por supuesto que no. No tendrá pretensiones de ser, por ejemplo, convertirse en biología, convertirse en química, en física. No. Va a estudiar a la realidad bajo algunos aspectos muy particulares, que será el de las causas primeras o últimas. Pero antes de explicar en qué consiste eso, pasamos al próximo elemento de la definición. ¿Cómo es que dice que va a estudiar todas las cosas de la realidad la filosofía? Bueno, de una manera racional, a la sola luz natural de la razón. Este agregado en la definición se va a agregar, se va a, agregar, a incluir en la Edad Media y aparece para distinguir a la filosofía justamente de la teología. La teología aplicará la razón a los datos revelados. En cambio, la filosofía va a aplicar la razón a los objetos de la realidad, no a los datos revelados, utilizando solamente la razón para comprender esta realidad. No utilizará elementos de fe. Ahora bien, nosotros dijimos, esto en último lugar, para terminar con la definición real de la filosofía, que la realidad justamente la va a estudiar explicándola según sus causas primeras o últimas. Es decir, la filosofía busca la causa primera que constituye las cosas. Son aquellas causas que hacen que las cosas sean, en última instancia, lo que son. No es porque, por ejemplo, volviendo con el estuche, ¿por qué el estuche está acá? Sino qué es este objeto, qué son las cosas, por qué las cosas son. No es porque yo como persona estoy acá en este momento, por ejemplo, sino qué soy, por qué las cosas son. Bueno, podemos dar una respuesta en sintonía con esta definición aristotélico-tomista, que será justamente la respuesta aristotélico-tomista, ¿no? Que entenderá que las cosas, todas las cosas, todo lo que es ente. Ente significa lo que es, lo que está ejerciendo la acción de ser. Así como caminante es el que ejerce la acción de caminar, ente es el que ejerce la acción de ser. Ahora bien, todas las cosas son entes. Un libro es ente, una persona es ente, el árbol es ente. Pero todas las cosas son de distinta manera, tienen un modo de ser distinto. Esto que los va a distinguir a las cosas será su esencia, su modo de ser. Pero todas las cosas, todos los entes, compartirán justamente la existencia. Por lo tanto, podemos decir que los entes, en última instancia, son explicados, es decir, por qué las cosas son, por estos dos principios del ser, la esencia y la existencia. Las cosas son
porque tienen un modo de ser, su esencia, y una existencia, es decir, son determinadas. Bueno, con este tema terminamos esta primera parte del módulo 1, que son las definiciones de filosofía y los problemas para definir. En la próxima clase, en el próximo video que van a tener, vamos a trabajar los orígenes del filosofar. Cualquier duda, chicos, que tengan, me pueden escribir a través de nuestra aula virtual y estaremos respondiendo todo eso.